¿Eres de los que quiere estar al tanto de las últimas tendencias en tecnología? ¿Te interesan los emprendedores más innovadores? Entonces tienes que escuchar este episodio de Conversaciones TIC, el podcast de vanguardia que te lleva de la mano por el mundo de la transformación digital. Quédate hasta el final, seguro algo de lo que escuches te va a servir. Vanguardia Podcast. Mucho hemos hablado de las variaciones que han sufrido las profesiones en el día de hoy con toda la llegada de la tecnología y especialmente con la inteligencia artificial. Hay profesiones que ya han avanzado bastante en ayudas que les puedan mejorar su productividad. Y esto es el caso de los abogados. Hoy tengo un invitado especial que nos va a hablar sobre una app que está revolucionando el sector de los abogados o los jueces. Le doy la bienvenida a Orión Vargas Vélez. Él es profesor titular de la Facultad de Derecho y miembro del Grupo de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Medellín, profesor de cátedra de la EAFIT, profesor de posgrado en diversas universidades y es ingeniero químico, abogado y adicionalmente es doctor en filosofía. Orión, bienvenido a Conversaciones TIC. Casi no terminó tu hoja de vida, pero maravilloso. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a ti por esta fantástica oportunidad de conversar en relación con un tema que es de importancia y un saludo para todos quienes nos escuchan. Sí, claro, efectivamente, claro. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante porque de alguna manera tiene que ver con la administración de justicia y tiene que ver con la forma como los jueces valoran las pruebas que, digamos, que las partes que se enfrentan en un proceso judicial le traen al juez. Entonces, bueno, vamos a hablar y saludamos también porque decimos buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo a la hora que nuestra audiencia se conecte. Hablemos, Orión, de qué es Juez Inteligente, que es un software que utiliza inteligencia artificial. Bueno, básicamente Juez Inteligente es un sistema experto. Y digamos que un sistema experto se traduce en que hemos consultado a todos los abogados que son expertos en derecho, a todos los jueces que son expertos en derecho, a todos los fiscales, a los profesores, es decir, hemos consultado a los expertos y les hemos preguntado cómo es que se toman las decisiones judiciales y cuál es la metodología que se emplea para esto. Entonces, básicamente, de todas esas indagaciones, lo que hemos construido básicamente para que lo entienda la audiencia es una especie de calculadora probatoria. Si yo, por ejemplo, te pregunto a ti, si yo te pregunto a ti que me digas, por ejemplo, cuánto suman 5 más 5, ¿tú qué me dices? Por supuesto que decimos que 10. Perfecto. Y si yo te digo que sumemos 5 más 47 más 287 más 345 y más 450, ¿cuál es el resultado? Bueno, me toca sacar la calculadora. Exacto, entonces tú lo has dicho. ¿Qué es el juez inteligente? El juez inteligente es una calculadora probatoria. Y entonces mira que yo te acabé de dar muchos números, es decir, te di 6 números y te pedí que los sumaras y tú me dijiste, bueno, yo eso no lo puedo hacer en mi mente y segundo, no lo puedo hacer de manera tan rápida como si lo podría hacer una calculadora. Entonces, si tú observas la analogía que estamos haciendo, ¿quién le ingresa esos números a la calculadora? Pues el que la está usando, exacto, el que necesita los datos. Exacto, y al final le presionas la tecla igual, ¿cierto? Sí, igual o deme el resultado o enter. Exacto. Sí. ¿Y cuánto tiempo se demora la calculadora dándote el resultado? Segundos. Exacto, entonces es lo mismo. Es lo mismo, el juez inteligente es una calculadora probatoria, pero ¿quién alimenta los datos a esa calculadora probatoria? Pues los tiene que alimentar el juez. Y esos datos que el juez le alimenta pueden ser 500 pruebas. Entonces, de alguna manera, manejar 500 pruebas en la cabeza e intentar hacer esa operación matemática en la cabeza no es una tarea fácil. Y para eso es que creamos ese sistema experto llamado Juez Inteligente, que suena muy rimbombante, pero que no es otra cosa que una calculadora probatoria. Simplemente el juez le ingresa los datos, presiona igual y él, en una milésima de segundo, le dice cuál es el resultado que obtiene de esas 500 pruebas. Claro, hablemos del número de pruebas que normalmente manejan los jueces. Dices 500 pruebas, pero eso es un promedio de un caso, de varios. ¿Cómo es el número de pruebas que manejan los jueces en Colombia y lo que se pueden ahorrar en productividad con la herramienta de Juez Inteligente?
Bueno, básicamente depende mucho del caso. Hay casos que son casos que de alguna manera son sencillos de resolver para un juez y entonces ese juez pues no tendría que usar una calculadora probatoria, sino que podría sumar 5 más 5, 10, más 5, 15, más 5, 20. Pero hay casos en los que se le pide sacar la raíz cuadrada, luego elevar a la potencia, luego sumar dos números, restarlos, dividirlos por el 5% y mira que allí se complica el asunto. Entonces, dependiendo del caso, por ejemplo, un caso como el caso Colmenares, que yo creo que todo el mundo lo conoce en Colombia, es un caso que puede tener, digamos que alrededor de unas 2.500 pruebas. Entonces créeme que eso no lo maneja nadie en la cabeza y entonces allí nuestro sistema experto juez inteligente lo que permite es tomar cada prueba y conectarla con cada hecho y cada uno de esos hechos los conecta con la hipótesis o la pretensión que está planteando, por ejemplo, el fiscal en un determinado caso. Normalmente en un proceso judicial, para quienes nos escuchan, uno lo que hace es interponer una demanda cuando a usted le vulneran un derecho. ¿Y ante quién la interpone? Ante un juez. Pero en esa demanda, ¿qué es lo que hay? Tres cosas fundamentales. Lo primero, unos hechos. Esos hechos es como una historia que yo le cuento al juez, en la que yo le digo, por ejemplo, mire, el día tal y tal, yo le presté un dinero a esta persona. Segundo hecho, él quedó de pagarme este dinero tal día. Tercer hecho, él quedó de pagarme un interés de tanto. Cuarto hecho, a la fecha de hoy, él no me ha pagado ni el dinero, ni los intereses. Entonces, mira que yo le narro, entonces esos los llamamos hechos. Nuestro sistema experto juez inteligente toma esos hechos, es decir, el juez se los alimenta. Pero luego, ¿qué es lo que tú haces? Le pides algo al juez, le dices, señor juez, le pido que por favor diga que este señor no me ha pagado, es decir, que me ha violado un derecho. Eso es lo que le piden las partes. Y luego de lo que le pide, entonces, ¿qué hace esa parte? Le pone unas pruebas a esos hechos. Por ejemplo, si yo le dije al juez en un hecho que el día 24 de marzo yo te presté a ti 10 millones de pesos, entonces yo tengo que probar ese hecho al juez. ¿Y cómo se lo pruebo? Entonces se lo pruebo, por ejemplo, con un mensaje de WhatsApp en el cual yo le muestro una conversación en la que tú me dices, oye, ¿me prestas 10 millones? Y yo, claro que sí. Perfecto, ¿me los transfieres a esta cuenta? Entonces te los transfiero y no solo tengo los chats, sino que también tengo la transferencia que dice a tu cuenta. Entonces mira que tengo allí dos documentos que apoyan ese hecho de que yo te presté un dinero. Esa es la manera como yo le traigo digamos que al juez en el presente los hechos del pasado, porque el juez no estuvo allí presente. Entonces, nuestro sistema te permite conectar esas pruebas con esos hechos y esos hechos con lo que tú le pides al juez. Entonces, de alguna manera, cuando tienes 500 pruebas, mira que eso no lo puedes manejar en la mente. Entonces, nuestro sistema experto es como una especie de sistema gráfico que tú lo pones en tu computador y tú ves cada prueba conectada a cada hecho y cada hecho conectado a lo que le pides al juez. Entonces el juez puede establecer allí, digamos, como relaciones entre pruebas, hechos y lo que tú le pides. Eso es básicamente, entonces él tiene como un mapeo, digamos que más organizado y con base en ese mapeo, pues internamente el sistema le permite al juez asignar unos valores a esos hechos y unos valores a esas pruebas. Y al final el sistema le dice, dele igual, y entonces el resultado que le da el sistema experto juez inteligente al juez es el siguiente. Señor juez, de las pruebas que le trajo a usted la parte demandante en relación con los hechos que le contó en la demanda y en relación a esos hechos con lo que le pidió, es decir, con lo que llamamos las pretensiones, es muy probable que tenga la razón el demandante. Es poco probable que el demandante tenga la razón. Es casi cierto que el demandante tiene la razón. Es cierto que el demandante tiene la razón. Es decir, le provee de alguna manera un resultado que, de acuerdo a lo que los abogados llaman el estándar de prueba es simplemente un límite que la ley pone para que un juez pueda decidir un caso en favor o en contra de una persona. Entonces, el sistema lo que hace es, digamos, que hacer todo el cálculo probatorio de todas las pruebas con los hechos y de todos los hechos con lo que le piden las partes y arroja un resultado en el que le dice que lo que está diciendo el demandante, que es el que interpone la demanda, es o poco probable, o muy probable, o casi cierto, o cierto. Quiero hacer una acotación y es, esto no significa que se reemplace el criterio de los jueces, ¿cierto? Esto es una ayuda, ¿correcto?
Exactamente, dijiste la palabra clave. Es una ayuda, es una sinergia, es un acompañamiento. Mira que tú en tu teléfono celular, ¿cierto? Tienes una calculadora o no. Y cuando vas a pagar en un restaurante y fuiste con 10 amigos, entonces toman la cuenta, la dividen y pueden pagar rápidamente. Entonces, de alguna manera, mira que la calculadora nunca te reemplaza a ti. ¿Por qué? Porque tú sí puedes sumar, restar y dividir, pero la calculadora lo hace de manera más rápida y más precisa. Por ejemplo, si estás muy borracho en el restaurante, la calculadora, pues obviamente si pones el dedo donde no es, también se va a equivocar, pero digamos que la máquina es más rápida y más precisa, entonces te asiste a ti en ciertas tareas que son difíciles para ti, ¿me entiendes? Es eso. ¿Qué tan complicado puede ser? Nosotros siempre hablamos aquí de temas de cultura digital y que los profesionales hoy en día deben estar a la vanguardia con la tecnología. ¿Qué tan complicado es para un juez que tome su tarea que ha venido haciendo muchísimo tiempo, hablemos de años, y hoy utilice una herramienta digital que le ayuda con inteligencia artificial a ser más productivo? ¿Cómo ves tú ese análisis y cómo lo han interpretado y cómo les ha ido a ustedes cuando están en caso de uso de juez inteligente? Bueno, esa pregunta es muy importante y te voy a decir por qué. Yo soy profesor universitario. Mi pretensión cuando ideé el software, que es un software que venimos investigando hace 15 años y ya salió desde el año 2021 más o menos, fue pensar en nuestros estudiantes. Y yo necesito que entiendas esto. Mira, nuestros estudiantes son personas que de alguna manera ya tienen incorporado un teléfono celular en su cuerpo. Es decir, ya vienen con la tecnología de alguna manera en su pensamiento. Son nativos digitales, como los llamamos. Exacto. Entonces nuestros estudiantes, a quienes les entregamos el software, es decir, nuestros estudiantes ya estudian una materia que se llama Derecho Probatorio y Razonamiento Probatorio con nuestro sistema experto juez inteligente. Y ellos van a ser los futuros jueces y fiscales de Colombia. Entonces, de alguna manera, nosotros ahí de entrada ya rompimos un esquema, digamos que en la aceptación o no del sistema experto. Es decir, nuestros estudiantes no le ven peros, simplemente lo incorporan como algo normal y es cuestión de tiempo simplemente. Es decir, yo diría que ya hay algunos de ellos que egresaron y están fungiendo como abogados o jueces o fiscales y lo están usando. Ahora bien... Bueno, esos son los nuevos, ¿no? Esos son los recién graduados. Hablemos de los que están hoy en el ejercicio y que tienen... ¿Cuántos casos puede llevar un juez, por ejemplo, al mes? ¿Cómo se maneja ese ranking o ese número de casos? No, mira, digamos que en Colombia, y no solo en Colombia, en cualquier país, no hay suficientes jueces y no hay suficientes fiscales para la cantidad de casos que se presentan a diario en la Administración de Justicia. Es decir, estamos sobresaturados. Entonces, ¿cuál es la importancia del juez inteligente? Hay una labor que realiza el juez que se llama la valoración de la prueba judicial. Esa labor la hace solito él en su despacho una vez ya ha practicado todas las pruebas, es decir, una vez ya está listo el proceso para la decisión. Pero dependiendo del caso, reunir todas esas pruebas y pensar en relación con ellas le puede tomar una semana, 2 semanas, un mes, 4 meses, 5 meses, dependiendo de la complejidad del caso. Lo bueno aquí es que con el sistema experto nosotros propusimos una nueva metodología de trabajo a los jueces y la valoración se demora una milésima de segundo, porque esa valoración que les toma una semana, 2 semanas, un mes o 6 meses es el igual de la calculadora que te mencioné. Una vez con antelación le has ingresado los datos, ¿cierto? Durante todo el proceso haces clic en igual y ya te aparece el resultado. Entonces, ¿cuál es la importancia del sistema experto? Que va a permitir agilizar la toma de decisiones en la etapa de la valoración, que es la etapa que más tiempo le toma a un juez. Pero ya el juez ha trabajado, digamos que con otra metodología, digamos que más organizada a lo largo del proceso. Entonces, ¿Cómo lo hacen, Orión, un juez normalmente? Sin usar juez inteligente, ¿cómo lo hace? Pues normalmente el juez lo que hace es que a lo largo de las etapas del proceso va tomando anotaciones, va realizando preguntas, va comparando documentos, va estableciendo relaciones entre un testigo y el otro, relaciones entre un testigo y la parte, relaciones entre un dictamen pericial y el otro, y va tomando notas, digamos que puede ser en una hoja en Excel o en un cuaderno de apuntes. Okay. Entonces, digamos que esa es una metodología correcta, pero de alguna manera cuando ya te vas a sentar a mirar todo ese cuaderno, si bien has vivido el proceso,
pues de alguna manera te toca como recapitular y volver a leer. ¿Por qué razón? Porque es que un juez no ve un solo proceso, un juez tiene muchísimos procesos. Entonces lo bonito del sistema experto es que el sistema experto guarda todo lo realizado por el juez en su interior, es decir, en la memoria del programa, y simplemente el juez ya va haciendo las cosas, es decir, el juez no tiene que esperar al final para tomar una decisión, sino que con el sistema experto él lo va asistiendo para que él vaya valorando individualmente cada prueba, y al final cuando va a hacer la valoración ya de todas las pruebas, basta con que haga igual y él le saca ya la valoración. Entonces de alguna manera lo que hace es asistirlo simplemente y pues le va a ayudar, digamos, que a agilizar esa etapa de la valoración, que es una etapa, digamos, que se toma buen tiempo. Claro, ¿cuántos jueces están usando hoy Juez Inteligente? Bueno, yo no podría decírtelo porque hay muchos jueces en Colombia que me escriben y me dicen, oiga, buenísimo, lo estoy usando, me encanta, perfecto. Normalmente yo doy clases en muchas universidades y allí me encuentro con jueces y fiscales y enseño con el sistema experto, y digamos que los más jóvenes lo abrazan y digamos que los de más avanzada lo rechazan, y eso es algo normal, es algo normal, porque de alguna manera tú sabes que las personas ya de edad más avanzada ya dicen, mire, yo realmente he trabajado 30 años así y voy a seguir trabajando así porque yo ya me voy a jubilar, por ejemplo. Pero, claro, por ejemplo, yo tengo también personas que son de edad, que les encanta la tecnología y que abrazan el software. Entonces me llaman a sus despachos, yo se los explico, ven la conveniencia y lo comienzan a incorporar de alguna manera en sus pensamientos. Entonces es una labor que toma tiempo, pero créeme, es un paso que ya hay que dar definitivamente. ¿Estamos hablando de una aplicación de escritorio o ya se puede consultar como una app para un dispositivo móvil? No, lo ideal es que sea una aplicación de escritorio. ¿Por qué? Porque como tú verás, cuando tienes, por ejemplo, 80 pruebas, créeme que verlas en un dispositivo como tu teléfono es algo muy engorroso. Entonces, que si tienes una pantalla, es decir, un de escritorio o un portátil por lo menos, entonces de alguna manera puedes visualizar mejor todo esto. Entonces, realmente nunca la estamos pensando para sacarla, digamos que como aplicación de dispositivo celular, por ejemplo. No tiene sentido porque se necesita, digamos que una buena pantalla para poder visualizar todo lo grande que tiene un proceso judicial. Claro, por supuesto. Y dentro de lo que me hablas, digamos, de difusión o socialización de la plataforma de Juez Inteligente, lo hacen, por ejemplo, en el Congreso de Derecho Procesal que van a tener en la Universidad UNAP próximamente, ¿cierto? Claro que sí, yo diría que esa es como la mayor difusión que uno le hace. Yo lo hago muy por redes sociales, pero a cada congreso que voy yo lo que hago es presentar este sistema experto, mostrar su funcionamiento, y de alguna manera allí es donde la gente pues lo puede ver como en vivo y en directo. Como deberás saber, el sistema está, digamos que enlazado en la Universidad de Medellín, es gratuito en este momento, hasta con que busquen en la red Juez Inteligente, descarga, y lo pueden descargar gratuitamente, y en YouTube pues hay unos videitos que enseñan también cómo es que funciona. Bueno, pues para los interesados que estén en esta onda de la digitalización de esta labor de los jueces y pues de los abogados que al final quieren ser jueces, vamos a dejar el link en los comentarios de este episodio. Para quien quiera descargarlo, simplemente entra aquí en el perfil y lo descarga. ¿Cuál es la proyección, Orión, de la plataforma Juez Inteligente? ¿Para dónde vas con esta plataforma? Bueno, como te dije al principio, la idea que yo siempre he mantenido en mi cabeza es que esta es una herramienta para los estudiantes de todas las facultades de Derecho de todo Hispanoamérica. Es decir, la idea que tuvimos con el Juez Inteligente fue esa, era entregar una herramienta de pensamiento a nuestros estudiantes, porque en las facultades de Derecho no se enseña a pensar en términos de la prueba. Se enseña Derecho Probatorio, que son simplemente procedimientos que el abogado debe seguir y el juez debe seguir, pero nunca nos enseñaron a pensar pensamientos que nos permitieran relacionar pruebas con hechos y hechos con pretensiones. Pues bien, el Juez Inteligente lo que es eso, es una herramienta para que los estudiantes puedan aprender a pensar en términos de la prueba, y obviamente los profesores puedan enseñar con esta herramienta. Entonces la herramienta pues digamos que ya tiene su éxito porque está incorporada pues en la universidad donde yo trabajo, y de ahí se va a comenzar a expandir a otras universidades. Esa es como la experiencia, pero con Tecnova ya se está pensando en hacer una versión premium que pueda ser comercializada pues por quienes estén interesados, que no solo son los jueces sino también los abogados, los bufetes de abogados,
los abogados independientes, porque el juez inteligente no solo le sirve al juez, también le sirve de estrategia para la construcción de estrategias probatorias, pues digamos que a los abogados en ejercicio y a las empresas pues que tengan procesos judiciales. Orión, ¿tú crees que en algunos años la inteligencia artificial reemplazará algunas profesiones? Bill Gates ya lo dijo la semana pasada, donde en un congreso dijo que en 18 meses algunas profesiones ya van a empezar a desaparecer. ¿Tú crees, creador de esta plataforma, crees que en unos años la inteligencia artificial reemplazará algunas profesiones? Yo diría que no va a reemplazar algunas profesiones, yo diría que va a reemplazar la forma como algunos profesionales realizan o desarrollan el ejercicio de sus profesiones. Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que nos toca aquí? Como profesionales cada uno, llámese ingeniero, odontólogo, médico, abogado, profesor, tenemos que de alguna manera reinventar la forma como venimos haciendo las cosas, pero siempre asistidos por la inteligencia artificial. Entonces, que reemplace las profesiones así tan tajante como lo dijo él, pues puede ser que sí, pero es que si eso ocurre así, es porque las profesiones que van a desaparecer pues no estuvieron diseñadas acorde a los cambios que se iban a presentar en la sociedad. Entonces, claro, de alguna manera, por ejemplo, mira, un robot va a poder realizar una operación delicadísima, ¿cierto? Pero la pregunta es, sí, el robot la va a realizar, pero es que el ser humano de alguna manera es el que está allí, es el que tiene también un criterio para decirle al robot qué es lo que tiene que hacer. Entonces, obviamente, pues yo diría que puede que algunas profesiones desaparezcan, pero entiéndeme, no es por la inteligencia artificial. Si miramos la historia, hay muchas profesiones que desaparecieron ¿con qué? Con la llegada de las distintas revoluciones. Entonces mira que la disculpa no puede ser esa, es decir, el temor no puede ser, es que llegó la inteligencia artificial y nos vamos a quedar sin trabajo. No, yo hago este trabajo y como yo me voy a auxiliar de la inteligencia artificial para hacer de manera diferente mi trabajo y por supuesto el ejercicio de mi profesión. Pues Orión Vargas, creador de Juez Inteligente, muchas gracias por acompañarnos y contarnos esta novedad aquí en el podcast de Conversaciones TIC de Vanguardia. Al contrario, mil gracias a ti por esta generosa oportunidad y un saludo para todos y un agradecimiento a todos también por esa paciencia de escuchar. Bueno, claro que sí. Recuerden que vamos a dejar el link de descarga de la plataforma de Juez Inteligente en los comentarios. Chao, chao. Como nota adicional a este episodio, hay que decir que un sistema experto es un programa informático diseñado para simular la inteligencia y el conocimiento de un experto humano en un campo específico. Estos sistemas utilizan reglas heurísticas para tomar decisiones y resolver problemas en un dominio particular. Algunas de las características de los sistemas expertos incluyen conocimiento especializado, razonamiento basado en reglas, interfaz interactiva, explicación y justificación, aprendizaje y actualización, aplicaciones en múltiples dominios. En resumen, los sistemas expertos son herramientas poderosas que utilizan el conocimiento especializado y el razonamiento basado en las reglas para resolver problemas en un dominio particular. Proporcionan recomendaciones y soluciones basadas en el conocimiento acumulado de expertos humanos, lo que los convierte en herramientas valiosas en diversas áreas de aplicación. Como siempre, gracias por llegar hasta acá, por tomarte este tiempo de llegar hasta este minuto. Seguro algo de lo que hablamos acá te va a interesar o le puede interesar a alguien que está cerca a ti. Recuerda, ingresa al episodio, ingresa al perfil de Spotify y califícanos con 5 estrellitas. Con eso podemos llegar a más personas como tú, porque nosotros estamos hablando donde todo el mundo escucha. Esto es Conversaciones TIC y yo soy Alejandro Guzmán, periodista y subgerente de innovación de Vanguardia, y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Expertos en tecnología, innovación, empresarios y sus historias de emprendimiento con las TIC. Esto es Conversaciones TIC. Vanguardia Podcast.